Pero vamos a continuar repasando más información y nos vamos a meter en la primera entrevista de hoy. Atención con esto, recordad que podés dejar preguntas también para el especialista en cuestión, 2615-199081. Tiene que ver con cáncer. Atención porque algunas cifras que son llamativas. Según estudios, entre el 30 y el 50% son números muy altos de los pacientes con cáncer. Además de esta enfermedad tan terrible, ¿no? Experimentan trastornos psicológicos muy significativos. Estamos hablando por lo menos de dos que son ansiedad y depresión. Vamos a conversar de esto con la doctora Agustina Chacón, que es psicóloga especialista además en psico-oncología. Doctora, bienvenida, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Un le va? saludo para vos, la audiencia. Muchas gracias. Bueno, bienvenida aquí al Interactivo. Un tema complejo que creo que necesita, ¿no? Primero conocerse y abordarse de la manera correcta, porque si hay algo que puede sumar alguna complicación más a alguien que ya está padeciendo cáncer, que le diagnosticaron cáncer, tiene que ver con algún trastorno, bueno, psicológico de esto, ¿no? Ansiedad y depresión. Primeras observaciones y consejos que nos quiera dejar al respecto. Mira, una cosa primero, no soy doctora, eso lo quiero aclarar, soy Bien. licenciada Bueno, y bien. nada, pensé que es importante aclararlo. Listo. Así, y en cuanto a lo que vos decías de las cifras del 50-30% de los pacientes que tenían alguna manifestación psicológica, vamos a quitarlo del susto, ¿sí? Porque ya la palabra cáncer asusta bastante y Ujú, si encima a esto se le suma el pensar que con eso voy a tener alguna patología psiquiátrica, asusta más. En ujú, general, nosotros observamos que el 50% de los pacientes lo que experimentan es lo que nosotros llamamos un trastorno adaptativo, que se puede dar con síntomas ansiosos o depresivos o mixtos, ¿sí? ujú, Y que esto va a tener que ver con los esfuerzos que hace la persona para adaptarse a la situación que se le impone cuando recibe el diagnóstico. ujú. Es esperable que se manifieste esto, que no son cuadros psicopatológicos severos, ¿sí? En Ujú, la mayoría de las personas se dan estas características, que con el paso del tratamiento y el ir conociendo al equipo médico y ver cómo, digamos, se va caminando, los síntomas se van como aplacando. ujú, Diferente si una persona tiene como una enfermedad psiquiátrica o cierta psicopatología de base, que ahí eso se puede agravar. ¿Qué sería de base? Y bueno, sería una personalidad con depresiones ya históricas, Ajá. eh, algún diagnóstico de bipolaridad o esquizofrenia y demás, que la persona viene con eso. Ahí las manifestaciones pueden ser mayores, pero después en la mayoría de los pacientes, 50% o más, tiene manifestaciones que son esperables y normales a la situación de diagnóstico y tratamiento. Ujú, ujú. Entonces, bueno, le vamos quitando un poco de gravedad y entendiendo más de la situación, metiéndonos en el campo. ¿Y cómo debe ser, Sí, doctora, el acompañamiento también familiar en estas situaciones, no? el acompañamiento familiar es fundamental. Nosotros a las familias le decimos, en psico-oncología le decimos pacientes de segundo orden. Ajá. Familia es del hermano, padre, esposo, mujer, tío, amigos, digamos. Nosotros somos, los latinos, somos de ir con todos Sí, encima, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. es fundamental y para nosotros un paciente que está acompañado por su familia es un paciente que estas manifestaciones de ansiedad, depresión y demás eh, no van a ser tan importantes porque la familia y los vínculos amorosos son protectores Bien. y protectores de Ujú, sufrimiento. Entonces, también nos ocupamos de que la familia pueda afrontarlo de la mejor manera posible. ujú. Charlie. Licenciada, mire, la estaba escuchando atentamente y no puedo dejar de pensar, por ejemplo, en que el paciente, si se deprime o está ansioso o si está irascible o enojado, yo creo que es en algún porcentaje hasta normal, se podría decir, por la misma condición que no solamente física, porque tiene agotamiento, tiene malestares, descomposturas, dolores y encima piensa que se está muriendo. Y Sí, también esto también afecta a todo el núcleo familiar. Yo creo que sí. el problema es generalizado. Así que
a mí me gustaría que usted nos aconseje también a la audiencia de la 91.7 cómo poder sobrellevar de la mejor manera posible sin que se fracture una familia y que ese paciente que casi sabe en un 90% cuál va a ser el final de este capítulo en su vida, sea lo más llevadero posible. Sí, ¿qué es lo que nosotros sugerimos? Primero y principal, saber que una enfermedad, si bien la vive uno de los miembros de la familia, impacta a todos. Y Exacto, los impacta a todos como grupo y como individuos total. también, ¿sí? Lo que hay que tener muy en claro también es en qué momento vital está este paciente y Ujú, cuál es el momento vital de la familia. No es lo mismo hablar de un paciente joven, mm, de un paciente niño, que hablar de un paciente adulto joven que tiene hijos, o sí. hablar de adultos grandes, digamos. Eso va también a jugar un papel en cómo esta familia se va a mover. Eh, pero lo que también es muy importante es que cada uno de los miembros de la familia, ya sea el paciente principal como los acompañantes, Mm, lo que sienten es válido, ¿sí? Entonces, poder como apoyarse, escucharse en lo que el otro siente, no tener como la responsabilidad de siempre saber qué hacer, ¿sí? Buscar apoyos en los otros, apoyos en el equipo médico, apoyo en el equipo de salud mental, ¿sí? En psico-oncología, venir, consultar aquello que les preocupa. Digo, mantener la buena comunicación es lo que los va a ayudar a que en este tránsito, en este proceso de la enfermedad, la familia no se quiebre, mm, ¿sí? sí, Siendo cual sea el final de ese paciente. Vos dijiste, cuando me hacías la pregunta, que la mayoría sabía de los pacientes cómo iba a terminar esto. claro. Bien, esto puede terminar o curándose o no, o puede terminar que el paciente tenga una enfermedad crónica de largos años, que Ujú, también es complejo, o sí puede terminar en el fallecimiento del ser querido. ujú, Pero no importa cuál sea el final, el tema es cómo es el proceso que esta familia va a llevar adelante. claro. Bueno, Ujú. usted recién mencionó una palabra clave que a mí me parece que es la comunicación y que esto tiene que ver con los vínculos para que se fortalezcan y no se debiliten, Mm, considerando de que a veces algún miembro de la familia puede llegar a decir, no, tiene razón, que ella no quiere seguir con la quimioterapia. Y el otro dice, no, ¿cómo sos un loco? Cómo va a cortar la quimioterapia? Pero quizás hay que valorar también la decisión del paciente. Y en toda esta discusión es que se empiezan a desgastar los vínculos familiares. sí, sí, esto se da mucho, se da muchísimo y más en procesos largos de Ujú. tratamiento, donde también los familiares están muy agotados, el paciente está muy agotado. Por eso es fundamental la comunicación con el equipo médico. Ok. El equipo médico me refiero al oncólogo, al cirujano, a Ujú. nosotros, los A los psicólogos, psicólogos. al médico clínico, digamos, a todos los que integramos ese equipo. El paciente puede sentir que no quiere hacer más tratamiento, Ujú. puede ser una opción, pero la Sí. elección o la elección de los tratamientos más tiene que ser basada en conocimiento. Y el Ujú. conocimiento lo tiene el médico. De sentarse abiertamente con el médico, ¿sí? El paciente principalmente y su médico, la familia también si quiere, con consentimiento del paciente, y elegir la mejor opción para esa persona, ¿sí? Ujú. Que va a depender, como yo te digo, de no solamente el tratamiento, sino qué tipo de vida está teniendo, si tiene hijos pequeños, si no, si vale la pena seguir Claro. sometiéndose a determinada cosa. Digamos. Es una elección que se hace entre todo el equipo. La idea es que el paciente sea muy activo en estas elecciones, que Ujú. pueda decir yo esto no lo quiero hacer. Muchas veces están cansados y dicen eso, y cuando uno los habilita y le dice, bueno, dice, no, bueno, pero mejor lo hago. ¿Sí? Pero el Sí. poder decirlo ya calma. Claro, ¿Sí? eso, Esa, eso esa, quería, eso quería indagar por ese punto, licenciada. La última palabra la tiene el paciente, ¿no? Pero por ahí eso, la sí, familia y la información médica, el dato sí, científico pueden ayudar a revertir una sí, decisión bastante, por decirlo, o muy negativa, ¿no? O de abandono o algo así que sí, tome el sí. paciente. Sí, bueno, por eso es importante saber con qué persona estamos lidiando, porque también, y conociendo a ese sujeto que está en este momento viviendo esa enfermedad, podemos pensar si son personalidades que se pongan en riesgo, si tienden a descuidarse, si va a hacer todo lo posible por estar bien, digamos. Eso tiene que ver con el sujeto que está viviendo esa situación.
Pero sí, la última palabra en general la tiene el paciente porque es quien decide sobre su vida. La idea es que decida bien sobre su vida, Bien, ¿sí? Y con libertad y pudiendo comunicárselo a su familia. Por otro lado, como siempre decimos, el paciente tiene derecho a saber cosas y también tiene derecho a no saber. Y si no claro. pregunta, a veces la familia quiere preguntar más, el derecho es el del paciente. Claro, 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 claro. Eso creo que nunca debe perderse de vista. Pero bueno, hay Mm, que, hay que pasarlo también por varios filtros en esos momentos complicados. Licenciada, nos queda poco tiempo. Me sí. gustaría abordar de forma un tanto breve algo que resulta complejo. Es todo un desafío preguntarle, pero ¿qué pasa en los casos donde la persona, bueno, se le descubre un cáncer terminal, ¿sí? Mm. Se estima un tratamiento, también se estima un periodo de tiempo. em, ¿Por a dónde van los consejos psicológicos, ¿no? Para el paciente y la familia en esos casos? Cuando se diagnostica una enfermedad, un cáncer en estado avanzado, eh, en general, como en todos los diagnósticos, lo primero que piensa el paciente es que voy a morir. Eso Ujú, no importa en qué estadio se lo descubra. Eh, los consejos en realidad, no sé si son consejos. En realidad uno lo que hace es sentarse y escuchar cuáles son sí. las necesidades de ese paciente, Ujú, bien. cuáles son sus emociones, qué es lo que siente, cuáles son sus miedos, cuáles son sus necesidades. Y lo que el equipo médico hace Ujú, es ayudarlo y asegurarle que va a estar bien cuidado, ¿sí? Y que va a no tener dolor, a estar en un lugar confortable, a poder estar con sus seres queridos, ¿sí? Eso es ujú, básicamente lo que se trabaja con el paciente. Siempre y cuando el paciente se atreva a hablar al respecto, quiera saber, quiera preguntar, ¿sí? claro. Pero en general no hay un consejo, no hay una receta, ¿sí? Como siempre decimos, no hay maneras correctas o incorrectas de afrontar la enfermedad avanzada, en primer estadio, no hay recetas. Es el paciente por paciente, es el sujeto por sujeto, y lo primero es escucharlo, sentarse y escucharlo, y mostrarse dispuesto y disponible y empático, ¿sí? Nos queda muy claro, licenciada. Le agradecemos muchísimo este contacto, licenciada Chacón. Muchas gracias. Un abrazo muy Por grande. nada, un Que siga muy placer, bien, un gracias a placer. ustedes. Hasta 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 la luego. luego. próxima. Ahí la escuchaban a la licenciada Agustina Chacón, psicóloga especialista además en psico-oncología. Bueno, un escenario que puede resultar desafiante, ¿no? En muchos casos, personas que se les descubre algún cáncer y cómo les afecta a ellos, a su psiquis, a la familia, a quienes los rodean, cómo es el escenario en el que se trabaja en esas situaciones. Es lo que indagamos ahí con la profesional. Nota que en un ratito van a encontrar en ciudadano.news.